Ajá, grabar, debieron haber escuchado la notificación. Sí. Ok, bueno, tengo aquí activada la cuestión de transcripción. Ajá. Entonces, bueno, podemos retomar de este break de la entrevista. Iniciaremos con lo que sería la parte 2. De nuevo, bueno, agradecidísimo con usted, doctor Edith, por el tiempo, por la oportunidad que nos está dando. Entonces, bueno, pero continúo yo un poco con la próxima pregunta que teníamos pautada. Eh, comprendiendo que cada quien experimenta el trauma de manera distinta, ¿cuáles serían algunas características individuales que puedan permitirle a una persona alcanzar el crecimiento postraumático? Muy buena pregunta. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que yo tengo a nivel de investigación de qué es lo que realmente hace la diferencia. Entonces, no sé si la pregunta realmente es cuáles son las características individuales, sino cuáles son las variables que realmente hacen la diferencia. Porque una de las cosas pueden ser cuáles son tus características de personalidad. Entonces, por ejemplo, personas que son más de mente abierta que de mente cerrada, personas que son más extrovertidas que introvertidas, personas que son capaces de, perdón, de pensar en un problema, pero no quedarse pegado. Todas estas son cosas que hemos visto de lo que hace la diferencia en alguien que puede superar el trauma o que lo navega un poco mejor. Pero también hay otras variables, por ejemplo, ¿cuál es tu contexto emocional y social? ¿Cuánto apoyo tienes? ¿Cuál es tu contexto cultural? ¿Cuál es el momento histórico que estás viviendo? ¿Cuánto bagaje de trauma traes de tus ancestros, epigenético, de tu cuerpo? Eh, ¿En qué etapa de tu vida te ocurrió el trauma? Si es que fue un evento aislado, o sea, un evento único. Entonces, para darte un ejemplo, ya que estamos hablando del ejemplo de las mujeres con la violencia doméstica, si tú eres una mujer que está viviendo violencia doméstica en Estados Unidos, donde hay organizaciones que te apoyan, que te reconocen, donde hay un sistema legal al que puedes ir y reportarlo, y donde hay algún tipo de apoyo social donde este tema se habla, es muy distinto que seas una mujer seas una mujer que ha abusado sexualmente en Pakistán, donde las mujeres no tienen derecho, donde están cubiertas, donde no hay con quién hablar, donde más bien te matan si hablas de eso. Entonces, el contexto importa. Igual, un niño que vive bullying, que le hacen un maltrato emocional en la escuela, si tiene padres o una casa donde puede regresar a su casa y donde lo habla y lo dice, por más que el trauma del maltrato sea fuerte, ese apoyo familiar hace que el trauma no sea tan fuerte y que pueda superarlo de una manera distinta. Una persona que vive abandono a muy temprana edad es distinto que una persona que vive un abandono a los 50 años de vida, ¿no? Una persona que tiene más conciencia en su trabajo emocional, en su trabajo mental y psicológico, puede tal vez enfrentar situaciones de duelo, de pérdida, de dolor, con más herramientas que una persona que en su vida se ha conectado con sus emociones y no tiene palabras ni manera de expresar qué es lo que siente y qué es lo que le está pasando. Entonces, todas estas son variables y muchas más que hacen una diferencia. Ahora, que yo te diga, hay una que es la que hace la diferencia, no, 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 no la he visto, no necesitaría un equipo de psicólogos como ustedes que me ayuden a buscar esas respuestas y de repente por ahí tiene que seguir la línea de investigación. Una de las cosas que sí sabemos es que el apoyo de la conexión, de la relación, como lo hemos venido hablando, la conexión emocional, la conexión social, hace una diferencia enorme y en eso sí hay muchísima investigación. Las personas que tienen mejores relaciones sociales, emocionales, les va mejor en la vida. Son personas más saludables, son personas más felices, son personas que viven más largo y viven mejor. Entonces, hay muchos estudios de investigación que en otro momento, si quieres, podemos conversarlo, que demuestran eso. Y la otra línea de investigación fascinante es la espiritualidad.
personas que tienen una vida espiritual rica, y no estoy hablando de vida religiosa, estoy hablando espiritual específicamente, que pueden conectarse espiritualmente, que saben que son parte de un todo, que son personas que tienen una conexión espiritual consigo mismo, con los demás, con una comunidad, también les va mucho mejor y saben navegar el trauma de una manera más saludable que las personas que no. Y por ahí va la conversación. Ok, comprendo. Muchísimas gracias por tu respuesta, doctora. Por mi parte, bueno, esta pregunta la doy por respondida. Bueno, súper, doctora. Ya nos quedan realmente tres preguntitas. Que ya hemos hablado del crecimiento postraumático, ¿no? Y entendemos como que, bueno, que es ir más allá de donde estamos en nuestro punto inicial, vivir la vida de forma diferente, que es parte de este regalo, ¿no? Que nos puede ofrecer el trauma. Pero puede ser que en la vida nos podemos conseguir a alguien que no lo vea así, veamos como, como esto como una condena irreparable, como que yo no puedo salir de esto, como me cuesta muchísimo, yo no lo veo así, creo que lo que me sucedió no tiene reparación. Entonces, nos gustaría saber como qué recomendación uno puede ofrecer para presentarle como una perspectiva diferente a alguien que esté como tan renuente, ¿no? Por lo que le haya sucedido. Buenísima esa pregunta. Y fíjate que el crecimiento postrauma son todas aquellas consecuencias positivas que vienen de una situación de dolor o de una situación traumática o de una experiencia de adversidad. Em, ¿Cómo le podemos demostrar, ayudar o apoyar a personas que no creen, que no creen en que el crecimiento postrauma pueda existir o pueda pasar? Em, yo creo que en mis 30 años de experiencia de trabajar con pacientes y con familias y comunidades, eso de convencer a alguien desde el lugar intelectual de que sí, lo que yo estoy diciendo tiene razón y lo que tú estás viviendo no es, no funciona. No funciona. O sea, si la persona no está, no entiende, no quiere, no puede, no hay, hay que respetar en dónde está la persona para poder salir adelante. Lo que sí podemos hacer, y es el paso número uno que yo recomiendo para poder entrar en este proceso de sanación, es el primer paso de aceptación radical. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tienes una persona renuente, ay Dios mío, perdón, cuando tienes una persona renuente a entender que hay una luz al final del túnel, que sí se puede, que hay esperanza, la manera de ayudar es encontrar a esa persona donde está y ayudar a esa persona a que pueda aceptar radicalmente lo que está sintiendo, lo que está viviendo y lo que está pasando. Y ojo, no me refiero a todas aquellas respuestas de comportamiento que te hacen que no sientas. Por ejemplo, una persona que está viviendo un dolor muy grande, una pérdida muy grande, se le murió un ser querido, y esa persona empieza a disociarse, a tener más ansiedad, a tener comportamientos adictivos, empieza a usar drogas, alcohol, estar en videojuegos todo el día, a meterse psicodélicos todo el día, a estar desconectado de sus sentimientos y su realidad. No, esa persona no está aceptando lo que le pasó. Y esa persona te va a decir, no, vale, sí, no tengo remedio, aquí no puedo hacer nada, se murió esta persona, se murió y ya no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, en ese momento, lo que podemos hacer para ayudar a alguien así es conectarte con ella, es decir, te entiendo, te acepto, te oigo, te veo, te valido el dolor que tienes de esta pérdida y quedarte ahí y estar realmente compasivo, empático y validando el sentimiento, pero el auténtico. Es como esa etapa de honestidad radical, porque no es la disociación, ni es la adicción, ni es la respuesta de trauma, es la parte de verdad de donde está el dolor. Pero es muy difícil para mucha gente querer conectar con eso porque es tan doloroso y es tan intolerable y es tan difícil verle la cara a esa sombra, a esa oscuridad,
que hasta que la persona no esté disponible, ¿sabes? Que no esté dispuesta, que no esté con un poquito de valentía para hacerlo, no lo puede hacer. Entonces, es entrar por ahí. Esto es lo que te puedo decir. Y en algún momento poder esperar que sí, que esa persona con mucho amor, con mucha contención, con mucho acompañamiento, permita entrar en esa aceptación. Excelente, doctora. Tengo 10 minuticos más porque justo me están esperando para otra entrevista, así que ojalá que podamos terminar esto. Yo creo que sí. Sí, nos quedan dos preguntas de hecho, Dale, básicamente. vamos a hacerlo porque Sí, para seguro. alcanzar, No, please. no, sí, sí. Procedo con la próxima, doctora. En su libro, ¿no? Haciendo referencia al modelo de las 5 fases, pues bueno, usted hace ese desarrollo, ¿no? Contempla 5 fases para el crecimiento postraumático. ¿Nos puede compartir un poco sobre los antecedentes? Es decir, cómo usted desarrolló este modelo? Gracias por esa pregunta. Primera persona que habló sobre crecimiento post-trauma se llama Richard Tedeschi, es un profesor de la Universidad de North Carolina y él fue el que realmente inventó la palabra crecimiento post-trauma. Y él ha hablado mucho de esta idea de tener una especie de síndrome donde la persona crece, donde la persona se siente más fuerte, que tiene relaciones más significativas. Entonces, él es uno de los modelos más importantes que me inspiró muchísimo. Él se enfocó mucho en los veteranos de guerra. Entonces yo lo tomé un poco de eso y lo expandí de otros lados y realmente fui guiándome por lo que estaba viendo en mis propios pacientes, que no son 5 pasos que yo me inventé, sino que yo veo esa repetición de esos pasos en los pacientes con los que trato, de veo, oh, wow, mira, está pasando por la primera etapa, por la segunda, por la tercera. Entonces, ha sido como muy específico. Los otros modelos que he seguido mucho son los de Bessel van der Kolk, sobre el trabajo del cuerpo, Peter Levine, que habla sobre experiencia somática, Jack Soul, que habla de trauma colectivo, Thomas Hubel, que habla de trauma colectivo también, Lisa Miller, que habla sobre la espiritualidad. Y por ahí esa gente increíble, por maestros que he tenido y modelos bellísimos de trauma, y de trauma más sistémico también. Ok, me gustaría enlazar una mini pregunta dentro porque siento que sería pertinente para fines de esta entrevista poder hablar un poco sobre estas 5 fases. Por lo menos una descripción, así sea Sí, somera, no sí, limitada. te las menciono. La primera etapa, como la mencioné, es la aceptación radical. La que es ese momento donde aceptas radicalmente lo que tienes y lo que te está pasando y ese dolor. La segunda es seguridad y protección, que es cuando empiezas a pedir ayuda, donde vas donde el psicólogo y le dices, de verdad sí quiero trabajar en esto, donde vas donde tu amigo, donde tu familia, donde el gurú, donde el yoga teacher, donde el retiro que te vas a hacer, donde tú, sabes, guía espiritual y dices, de verdad, esto necesito hablarlo y que alguien me lo entienda, y que alguien me lo valide. Y la tercera etapa es la etapa de las nuevas narrativas. Es como reempaquetas tu historia y empiezas a construir nuevas historias y nuevas narrativas sobre tu vida, donde tú no eres solamente la víctima de abuso o la persona maltratada o la persona traumatizada o la persona que perdió algo, sino que también empiezas a descubrir otras maneras de entender la vida. Entonces, si tenías la creencia de que el matrimonio era para siempre y de repente te divorciaste, dije, ah, bueno, pero ya va, hay otras maneras de relacionarse. El matrimonio, pero esta la otra, o hay otras maneras de vivir la vida. Empiezas como que a leer más libros, a hacer más entrenamientos, a estudiar otras cosas, cambias de amigos, cambias a veces de país, de carrera, la gente que deja la corporación, el mundo corporativo y se mete a ser sanador espiritual, aquel que se va y se sube la montaña y se lee 40 libros y luego llega como todo un gurú. ¿Sabes? La gente va pasando por estos cambios de narrativa. La cuarta etapa es la etapa de integración, donde agarras todo esto y lo unes todo y dices, ah, bueno, esta es mi historia, con lo malo y con lo bueno, con la luz y con la sombra, con el dolor, pero también con el crecimiento. Y luego la quinta etapa, que es la etapa de sabiduría, y de sabiduría y crecimiento, que es donde realmente me encantaría que todo el mundo llegue, que lleguemos, que es, wow, tengo una vida mucho más significativa, una vida mucho más conectada. Mis amigos, mi familia, mi gente que está a mi alrededor, tengo relaciones profundas, reales, auténticas. Tengo un propósito de vida.
Muchas veces justamente lo que pasa con el crecimiento postrauma es que la herida se convierte en la medicina, el dolor se convierte en el propósito, lo que más te duele se convierte en tu superpoder y hace que tú entres en otra etapa de tu vida con mucho más significado, donde te vuelves más espiritual también, donde te paras por la mañana y dices, ah, esto es lo que me toca hacer y esto es como yo puedo ayudar a otros también. Y creo que si pudiéramos, si tuviéramos más tiempo, si les pregunto a ustedes por qué están haciendo esto y por qué les interesa, seguro se relaciona con la historia personal de cada uno de ustedes también. Y porque justo por aquí es por donde quieren ayudar. Entonces, estos son los grandes regalos que vienen con el trauma. Y eso es lo que el mensaje más importante, decir, sí, es verdad que pasamos por situaciones difíciles, tanto a nivel individual como colectivo, pero ¿cómo podemos transformar esto en ese para qué que nos transforma la vida, que nos cambia la vida, la de nosotros y la de los demás también? Ok, muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Bueno, queda una última preguntita de las manos de mi compañero Enrique. Sí, doctora, la verdad que es una pregunta que creo que ya la hemos abordado como, digamos que en toda la entrevista, ¿no? Era como que qué recomendación final que pudiera darle a un psicólogo, o a nosotros como psicólogos, a cualquier persona que esté en esa carrera, que se abordar el trauma quizás en comunidades venezolanas, ¿no? En cualquier tema, pero si alguna recomendación final que usted pudiera darnos a los que queramos abordar el trauma en estas comunidades. Sí, mi recomendación es que cuando eres un psicólogo venezolano y estás viviendo tu propio trauma personal, porque estás en un contexto donde hay mucho sufrimiento, que tengas en cuenta que tú eres tu mejor herramienta y que tú como psicólogo te tienes que cuidar a ti mismo y tienes que trabajarte a ti mismo y tienes que tener conciencia de tus propios traumas para tú entonces poder ayudar al otro. Y esa es tu mejor herramienta. Entonces, esa responsabilidad como psicólogo de podernos sanar, de podernos cuidar, de podernos ayudar a nosotros mismos, no es egoísta, es todo lo contrario. Es justamente muy generoso poder decir, déjame yo cuidarme, déjame trabajarme, déjame sanarme en lo más que pueda para entonces yo ser la persona que pueda ayudar, sanar y cuidar al otro también. Y en contextos de tanto trauma como es Venezuela, creo que esto es fundamental. Y la segunda cosa que quiero como que quede muy claro y que creo que los tres aquí lo tenemos muy claro es, sigue con la conexión social, emocional, relacional. Ese es el tema número uno para ayudar a sanar como psicólogo, como paciente, como parte de una familia, parte de una comunidad. Entonces, fomentar esas conexiones es importantísimo. O sea, como psicólogos, no solamente ten tus pacientes por Zoom, tenlos en persona, crea espacios de conexión, reúnete con otros psicólogos a ver cómo les va, cómo te está yendo a ti, cómo te está yendo y qué es difícil, qué te ha sido, cómo te puedo apoyar yo a ti, tú a mí, o sea, tener esa conexión constante de no hacer un trabajo aislado, sino más bien hacer un trabajo conectado y en relación y en comunidad y mantener estas comunidades vivas, creo que es importantísimo. Entonces, esos son mis mensajes de amor y de paz y de que ojalá que se convierta todo esto en un crecimiento postraumático para Venezuela y que Venezuela sea un ejemplo de crecimiento para el mundo. Que así sea, doctora. Así sea, doctor. Y bueno, Así sea. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. De verdad que la vida da muchas vueltas, doctora. Quien quita que la vida más adelante nos vuelva a encontrar. No sé si Claro que sí, una conferencia, uno nunca claro sabe. que sí. Planifiquen la que yo voy. Ustedes planifiquen la que yo voy. Buenísimo, Mil doctor. gracias, de verdad, mil gracias. Ojalá que pues, les sirva esto, que pues, se pueda transmitir esto a mucha gente. Me saludan a mi querido Manuel a ver qué le pareció y seguimos hablando. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctora. Gracias. cerramos formalmente la entrevista, cierro la grabación. Vamos a detener.